Hola apasionadas y apasionados del diseño y la confección, mi nombre es Nadia Luz y me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a realizar el patrón básico inferior infantil de pantalón. Para eso vamos a necesitar tomar las medidas de contorno cintura, contorno cadera, rodilla, el contorno rodilla, contorno tobillo o bota, el largo tiro y el largo de pantalón. Son las medidas que vamos a necesitar. Una vez más, contorno cintura, contorno cadera, contorno rodilla, contorno tobillo o bota, largo pantalón y largo tiro. Son las medidas que necesitamos para realizar este patrón básico inferior infantil, que es el pantalón. Yo voy a realizar el ejercicio con la talla 4. Vamos a iniciar trazando el delantero del pantalón. Lo voy a hacer con tinta negra el delantero y el rojo va a ser para la parte posterior. Iniciamos. Vamos a iniciar formando un rectángulo con las medidas de largo tiro, que para la talla 4 que yo estoy empleando el largo tiro son de 18 centímetros. Marco 18 centímetros de largo tiro. En vertical 18 centímetros de largo tiro y en horizontal voy a escuadrar una línea de esta manera que va a tener la cuarta parte de contorno cadera. La cadera para la talla 4 son 64 centímetros, entre 4 me da 16. Marco 16 centímetros. La cuarta parte de contorno cadera son 16 centímetros. Y voy a cerrar este rectángulo. Largo tiro, cuarta parte de contorno cadera. Cuarta parte de contorno cadera. Sobre esta línea, aquí va a ser el centro. Esta línea es el centro de nuestro pantalón y esta línea de aquí en vertical es el costado de nuestro pantalón. Sobre esta línea voy a hacer el aumento de tiro, el tiro del pantalón. Para eso vamos a necesitar una fórmula, que es la medida de cadera entre 16. De contorno cadera tengo 64 centímetros. Entre 16 me da un resultado de 4. A esa medida le voy a disminuir un centímetro, a restar un centímetro. Entonces menos 1 igual a 3. Esa medida va a ser la prolongación del tiro. De aquí. Aquí donde está este fue nuestro rectángulo principal. Con eso estamos iniciando. Entonces aquí donde está esta intersección vamos a poner un punto para no perderlo. Para no perder que este fue nuestra base inicial. De ese punto hacia acá es donde voy a medir los 3 centímetros. 3 centímetros del tiro, prolongación de tiro. Estamos haciendo la parte delantera. Ahora, desde el punto de costado hasta lo que prolongamos de tiro, voy a medir y voy a dividirlo a la mitad de esa medida. Aquí me mide 19 centímetros hasta la prolongación de tiro. La mitad serían 9.5. 9.5. Entonces marco ahí y voy a hacer una línea, que esto es el aplome o el quiebre de pantalón o el hilo de tela. De esas formas se le conoce. Escuadro bien ahí y marco hacia arriba hasta tocar la parte de la cintura y hasta abajo, dando la medida desde esta línea hacia abajo. Voy a dar lo que mide nuestro largo pantalón. Para la talla 4 estamos manejando un largo de pantalón de 64 centímetros. Eso es lo que voy a alargar. 64 centímetros.
Desde este punto hasta la parte inferior, 64 centímetros de largo pantalón. Ahora bien, en nuestra tabla de medidas que yo les proporcioné, no viene la medida de tiro, no viene la medida de contorno rodilla, ni de contorno bota o tobillo. No viene esa medida. ¿Cómo vamos a sacar esa medida? Podemos tomársela a nuestra clienta, a nuestra usuaria, a la persona que va a utilizar la prenda, o podemos hacer una fórmula. El largo de pantalón, que son 64 centímetros, lo vamos a dividir entre 10 y nos da 6.4. Vamos a anotar esa medida de nuestra línea central, nuestra línea de quiebre. Hacia un lado vamos a medir 6.4 y hacia el otro 6.4. Y así obtengo mi medida de contorno bota o contorno tobillo. Ya tengo esa medida. Ahora, esta medida la vamos a utilizar para sacar la medida que necesitamos de contorno rodilla. Pero primero vamos a buscar cuál es nuestra altura de la rodilla. Desde el punto de profundidad de tiro, este punto de profundidad de tiro, y el punto que tenemos del largo pantalón, vamos a sacar la mitad. Vamos a medir la mitad. Desde este punto y el largo pantalón, el largo total, ahí mido la mitad de esta manera y solo voy a hacer una marquita. De esta marquita voy a subir 3 centímetros. 3 centímetros de esta, como les comenté, de este punto al largo, medimos la mitad, hacemos una pequeña marca y subimos hacia la parte del tiro 3 centímetros, así, de esta manera. Este va a ser nuestra altura de rodilla. ¿Qué medida va a tener la altura de rodilla? ¿Qué medida es la que va a tener nuestra rodilla? Aquí tenemos ya la altura de rodilla definida. Ahora la medida va a ser lo que nos midió el contorno de tobillo de 6.4 la medida, más 1 centímetro igual a 7.4. Aquí vamos a marcar 7.4 hacia un lado y 7.4 hacia el otro. Ahí ya tenemos marcado lo que es nuestra altura de rodilla y lo que tiene que tener de ancho. Ahora vamos a unir la medida de tobillo hacia la rodilla de ambos lados. Ahí. Vamos a unir, a cerrar nuestro costado de esta manera. Ahí. En la parte de la cintura nos falta marcar lo que es nuestra cintura. Desde nuestro base, que fue esta, nuestra base, vamos a entrar 1 centímetro. Ahí marcamos 1 centímetro. Y en la parte de la cintura vamos a marcar la medida 1/4 de contorno cintura. De cintura tengo 52 centímetros, la cuarta parte serían 13. Mido 13 centímetros y marco. Y ahora que ya marqué esos 13 centímetros, lo voy a unir hacia esta parte de aquí. Ahí. Vamos a corregir esta parte para armar nuestra línea de tiro.
desde este centímetro que entramos, vamos a unir con nuestra base inicial, aquí. De esta manera. Y vamos a marcar nuestra curva del tiro tocando esta línea, la que acabamos de marcar, de esta forma. Ahí. Muy bien. Como nuestros niños son muy parejitos, no tienen tanta cadera, pero es necesario a veces marcar el punto de la cadera. Para cualquier otra transformación o referencia vamos a hacerlo. Desde este punto inicial y el punto que tenemos de largo tiro, vamos a dividir, a medirlo, que son 18 centímetros. 18 centímetros y lo vamos a dividir entre 3. Nos da 6. Vamos a tomar 2 terceras partes, que serían 12. Entonces a partir de ahí, hacia acá marcamos 12. 12. Y vamos a escuadrar. Esa sería nuestra línea de cadera. Esta nos sirve para futuras transformaciones o referencias. Ahí. Recuerden, medimos desde la cintura hasta el tiro. Dividimos entre 3 y tomamos 2 terceras partes para ubicar nuestra línea de cadera. Nuestra línea de cadera. Muy bien. Así tenemos terminada la parte delantera de nuestro pantalón. Nos falta unir aquí, perdón, la parte del tiro. Lo vamos a hacer de esta manera. De la rodilla por la parte interna hacia donde está la línea de tiro, así. Ahí tenemos terminado nuestro pantalón delantero. La línea que sería ya de nuestro pantalón sería esta línea interna y este sería nuestro nuevo costado. Y estas líneas que se ven acá fueron del rectángulo de construcción para construir nuestra base del pantalón. Ya la tenemos. Lo hicimos con tinta negra. Aquí vamos a cerrar la parte del bajo del pantalón. Y así queda. Ahora vamos a realizar la parte posterior. Lo voy a hacer con rojo. Espero que tenga buena pinta. Muy bien. Vamos a iniciar. Recuerden el punto que pusimos aquí, que significa que este es el inicio de nuestro rectángulo con el que iniciamos. De ese punto hacia adentro, hacia el costado, voy a correr 1 centímetro. Hago una marquita de 1 centímetro. En la parte interna de aquí, desde nuestro punto que creamos nuestro rectángulo base, voy a entrar 3 centímetros y medio. Y marco 3.5. Ahora voy a poner de esta manera mi regla, tocando el punto que hice acá donde entré 1 centímetro y acá donde entramos 3.5 y nos vamos a elevar 2. Salimos 2 centímetros de esta manera. Así. Aquí son 2 centímetros y aquí 3.5. Muy bien. En la línea de la cintura voy a prolongar mi línea de la cintura aquí en el frente de esta manera. La prolongo y desde este punto hasta tocar esta línea voy a medir la cuarta parte de contorno cintura más 2 centímetros para pinza posterior. De contorno cintura tengo 52 centímetros, entre 4 me dan 13, más 2 centímetros para pinza serían 15. Entonces desde este punto hasta tocar la línea que prolongué, mido 15 centímetros de esta manera y 1. Ahí. Muy bien. En la línea de tiro vamos a hacer nuestro tiro posterior. La fórmula para el tiro posterior es contorno cadera, 64 centímetros, perdón, entre 16 igual a 4 más 2 centímetros, que me daría 6. Y eso los voy a marcar desde nuestro origen, donde pusimos este punto, que fue nuestro rectángulo de origen, de ahí hacia acá.
voy a medir 6 centímetros. Ahí. Ese va a ser mi tiro posterior. Ahora de la parte de rodilla y de la parte de bota o tobillo, lo que voy a hacer es aumentar 1 centímetro. De nuestra línea que ya existe, aumentamos 1 centímetro hacia cada lado. 1 centímetro. En la línea de profundidad de tiro también vamos a salir 1 centímetro. Y vamos a unir. Aquí vamos a hacer una corrección antes porque cuando una línea de ser vertical se vuelve un poco inclinada, nuestra medida puede cambiar. Voy a medir lo que mide nuestra parte de la entrepierna del tiro delantero y la voy a recorrer hacia acá. Y ahí, donde me marca es la corrección que voy a hacer porque las medidas cambian. Ahí. Y ahora sí corrijo de esta manera. Ahí y corrijo mi tiro de esta manera. Lo vuelvo a marcar así. Nada más bajo un poquito, pero es necesario que se corrija. Ahora en la parte del costado también voy a terminar de cerrarlo de esta manera. Ahí. Ahora nada más me falta marcar mi tiro posterior. De esta manera vamos a hacer la intersección con la línea que está en rojo. Ahí. Y en la parte de la cintura vamos a dividir la mitad. Tenemos 15, la mitad sería 7.5, marcamos. Vamos a escuadrar de esta manera y vamos a darle largo de pinza, que en este caso son 8 centímetros de largo pinza y 1 centímetro hacia cada lado, ya que solo dejamos 2 de pinza. Marcamos. Ahí. Y así concluimos nuestro patrón básico inferior infantil de pantalón. Lo que está en negro es nuestro básico delantero y lo que está en rojo es el básico posterior del pantalón. No tiene costuras, como les dije, con este vamos a hacer transformaciones y después se les agregan las costuras. Ya lo tenemos listo. Esta que está aquí es nuestra línea de quiebre o línea de planchado o línea de aplome. Y así es como damos por concluido. Recuerden, si tienen alguna duda, me lo dejan saber. De fórmulas, para la parte delantera utilizamos el contorno de cadera entre 16 menos 1 centímetro. De cadera tenemos 64 centímetros. Entre los 16 nos dio igual a 4 centímetros, menos 1 centímetro fueron 3. Desde este punto hacia acá, 3 centímetros dimos de tiro delantero. Y para el tiro posterior fue contorno, lo vamos a hacer con rojo para saber que este es de este. Contorno, cadera, entre 16 y fue 64 centímetros entre 16 igual a 4 más 2 nos dio 6 centímetros. Entonces con esa medida desde el punto del inicio de nuestro rectángulo hacia acá dimos 6 centímetros, de aquí hacia acá 6.
Espero que les haya quedado claro. De todas maneras, si tienen dudas, me lo dejan saber y yo se las trataré de aclarar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el ejercicio con la falda. Vamos a calcarlo, a pasarlo a un papel más grueso, a un papel caple o craftsena, y se los muestro. Tengo los patrones básicos de pantalón. Así quedan. Esta es la parte del delantero, la parte del posterior de nuestro pantalón. Estos ya son los patrones básicos, están en talla 4. Con esto vamos a empezar a realizar transformaciones. Hice el mismo procedimiento que en el video anterior que hice con la falda para calcarlo, para transferir de nuestro plano bidimensional a papel caple o cartulina. Vamos a hacer nuestras marcas para cuando confeccionemos, hagamos marcas de aplome o muescas para saber dónde unir y quede mejor nuestra prenda. Este es la línea de tiro o profundidad de tiro, lo de rodilla, la marquita de la cadera, por si requerimos para hacer las transformaciones, ya tenemos marcada línea de cadera, y la pinza del posterior. Esta línea que atraviesa todo el pantalón en forma vertical es la línea de planchado, línea de aplome o hilo de la tela, también le conocen. Ya la tenemos en el posterior así, y en el delantero hacemos lo mismo, las mismas marcas, las mismas muescas o aplomes. Ya nada más les voy a subir el básico, me falta el básico de la parte superior, patrón básico superior, que es el de la parte de la cintura hacia arriba, y la manga. Y ya vamos a empezar a trabajar con las transformaciones. De esta manera tienen que tener ustedes sus básicos, sea en este papel caple o en una cartulina más gruesa o en lo que ustedes puedan tener a la mano para trabajar. Entonces ya tenemos lo del pantalón y tenemos la falda. Vamos por la parte superior y la manga. Pues muchas gracias y a seguir echándole ganas. Voy a tratar de contestar todos sus mensajitos que me van dejando y aclarar sus dudas. Todas las preguntas que me hagan trataré de irlas aclarando. Espero poder responderlas. Pues muchas gracias y hasta luego.